Todo sobre el divorcio en California. Guía. Sé que es un tema sensible, y a veces bastante abrumador, pero aquí te voy a desmenuzar todo el proceso para que te sientas preparado e informado en tu camino a esta nueva etapa de vida. Soy un apasionado experto en derecho familiar en los Estados Unidos, especialmente en el divorcio en el estado de California. ¿Saben qué es lo que más me gusta? Poder ayudar a las personas a entender sus derechos y opciones, guiándolos a través de este momento. California, el estado del divorcio sin culpa. Lo primero que quiero que sepas es que California es un estado de divorcio sin culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienes que demostrar que tu cónyuge hizo algo malo para poder obtener el divorcio. Estos son los pasos básicos que debes seguir. Residencia. Al menos uno de ustedes necesita haber vivido en California por al menos 6 meses, y en el condado actual por 3 meses antes de presentar los papeles de divorcio. Presentar la solicitud, uno de los cónyuges. El peticionario, completa y presenta la petición de disolución del matrimonio junto con otros formularios requeridos ante la corte de tu condado. Notificar a tu cónyuge, el otro cónyuge, el demandado, recibe una copia de la petición y otros documentos, lo que se llama la entrega legal de los papeles. Respuesta. El demandado tiene 30 días para presentar una respuesta a la petición. Si no lo hace, el peticionario puede solicitar un fallo por incumplimiento. Descubrimiento financiero. Es el intercambio obligatorio de información financiera detallada, incluyendo datos sobre propiedades, deudas, ingresos, etc. ¿Y qué pasa si estamos de acuerdo en todo? Aquí hay buenas noticias. Si tú y tu pareja logran acuerdos sobre todos los asuntos relevantes, el proceso puede ser más sencillo y rápido. Estos temas generalmente incluyen división de bienes y deudas, cómo se van a repartir sus bienes y quién se queda a cargo de las deudas. Manutención conyugal, si uno de los cónyuges recibirá apoyo financiero del otro después del divorcio. Custodia y visitación de los hijos, si los hay, dónde van a vivir los hijos, cómo se tomarán decisiones por ellos, y qué tiempo pasará cada padre con los niños. En estos casos con acuerdos mutuos, podrían proceder con un divorcio no disputado que es menos conflictivo y suele economizarles tiempo y dinero. ¿Qué pasa si no podemos llegar a un acuerdo? No te preocupes. Hay alternativas para cuando las negociaciones se complican. Mediación. Un mediador neutral facilita la comunicación y la búsqueda de soluciones conjuntas. Litigio. Si la vía amistosa no es posible, la corte será quien decida basándose en la ley. En este caso, busca un buen abogado de derecho familiar. ¿Cuánto tiempo toma el divorcio en California? El periodo de espera obligatorio en California es de 6 meses desde que le entregan los papeles a tu cónyuge. Pero si tienen asuntos muy enredados por resolver, el divorcio podría extenderse por mucho más. ¿Necesito un abogado? Aunque no es obligatorio, un abogado experto en divorcio es siempre una excelente idea. Sobre todo si tienen propiedades significativas o situaciones financieras complejas. Hay hijos involucrados y la custodia es un tema debatible. ¿Sospechas que tu cónyuge puede ocultar bienes o información? ¿O simplemente te sientes más cómodo teniendo un guía legal a tu lado? Mi consejo más esencial. Sé que esto es difícil, pero aquí tienes algunas ideas para mantenerte enfocado y empoderado durante el proceso. Haz tu investigación, conoce tus derechos y opciones. Consigue apoyo, busca ayuda emocional de amigos, familiares o terapia. Piensa en el futuro, concéntrate en tus metas a largo plazo, en tu bienestar y en el de tus hijos. Divorciarse es una gran decisión y no debe tomarse a la ligera. Pero recuerda, si este es el camino correcto para ti, aquí encontrarás información valiosa y el apoyo de una comunidad que te entiende. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más consejos, recursos y actualizaciones legales. Tú puedes.